Entonces estábamos viendo lo de... ¿Dónde está? Creo que es este. Entonces ya nada más para terminar esto que estábamos viendo del control de flujo, nos quedamos viendo ventana deslizante. No, de hecho, fue rechazo selectivo. ¿Sí? Rechazo selectivo. Va. Entonces les decíamos que en este caso teníamos para ventana deslizante, para el control de flujo mediante ventana deslizante teníamos dos lógicas diferentes que se pueden implementar para el control de error en el control de flujo. Una se llama retroceder n, donde repercute en el lado del receptor, y dice que no se permite recibir tramas en desorden, que sería como por ejemplo lo que ustedes tendrían que implementar ahorita, ¿no? Mientras que la otra lógica que se puede implementar del lado del receptor, que se llama rechazo selectivo, dice que sí se pueden recibir tramas en desorden, fuera de orden. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a verlo acá. El primer caso que se puede dar en ventana deslizante cuando hay errores es porque se pierden tramas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se pierde una trama en ventana deslizante? Acuérdense que en ventana deslizante no nada más transmites una trama a la vez, sino que transmites K tramas, donde K es el tamaño de la ventana, ¿no? Y ese tamaño de la ventana se divide entre el tamaño de paquete o el MTU de la tarjeta de red, y así ya sabes de cuántas tramas consta la ventana, ¿no? Entonces, aquí estamos imaginándonos que estamos manejando una ventana de 1, 2, 3, 4 tramas, por ejemplo. Y entonces aquí del lado del transmisor se está transmitiendo una ventana completa, ¿no? Serían 4 tramas, la trama 0, la trama 1, la trama 2 y la trama 3, una tras otra, sin tener que esperar a recibir el acuse entre una y otra, ¿no? Porque ese es el chiste de ventana deslizante, transmitir la ventana completa y no trama por trama. Entonces, pones la primer trama en el canal de comunicación, luego pones la siguiente, luego pones la siguiente y luego pones la siguiente. Cada una de las tramas que tú pones en el medio de transmisión tiene su propio temporizador, que ya quedamos que el temporizador se calcula poniéndolo a 2 veces el tiempo de propagación, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Y el tiempo de propagación es dependiente del medio de transmisión. Ajá. Porque va de la mano con la velocidad de propagación. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, pones estas 4 tramas y en este caso la trama 1 se pierde en el camino, ¿no? O a lo mejor no se pierde, pero llega con tantos errores al receptor que el receptor no la identifica como una trama, piensa que es ruido en el canal de comunicación. Entonces, lo que va a pasar es que del lado del receptor se recibe la primera trama. A la hora de que se recibe la primera trama, lo que podría hacer el receptor, y de hecho hace en ese momento, es llega a la trama 0, calcula su CRC, verifica que llegó correcto ese CRC y entonces procede a mandar ese acuse. Si sí llegó bien la trama 0, pues mandaría un acuse, ¿no? ¿Qué acuse? Un ACK1, que significa llegó bien la 0, estoy esperando la 1 a continuación. Después, pues debería de llegar la trama 1, pero ya quedamos, una de dos, o no llega, o llega con tantos errores que ni siquiera la detecta o la identifica como trama el receptor. Entonces, sigue esperando la trama 1 y en su lugar ve que llega la trama 2, calcula el CRC, se valida y ya ve el numerador, el índice de la trama y dice, ay, yo estaba esperando la 1 y llegó la 2. ¿Qué significa? Que ya llegó en desorden. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando la 1, pero la 1 nunca llegó y en su lugar llegó la siguiente, que es la 2. Entonces, en retroceder n, lo que hace el receptor es que cuando detecta que una trama con una sola que llegue en desorden, dice aquí hay un error. Entonces, en ese momento, todas las tramas que lleguen a continuación que se detecta ese error, pues son descartadas, ¿no? Por eso aquí en el dibujito tengo que las echa a la basura. Aquí, ¿no? Las siguientes tramas que sí llegaron bien, no importa que hayan llegado bien, se van a descartar. ¿Por qué? Porque retroceder n no tiene permitido recibir tramas en desorden.
tienen que ir en el orden en el que se espera. Entonces, por un lado, pues es una lógica muy fácil de implementar. Simplemente a partir de donde encuentras un desorden, pues descartas todo lo demás y solicitas una retransmisión, no de la ventana completa, sino a partir de la trama que se perdió. Entonces, en este caso, tú esperabas recibir la trama 1 y fue la que nunca llegó. Entonces, a partir de la trama 1 en adelante, el resto de la ventana se tendría que retransmitir. Y es lo que está haciendo aquí el receptor. Está solicitando con un acuse negativo la retransmisión a partir de la trama 1. Y entonces, a partir de la trama 1 se volvería a retransmitir el resto de la ventana. ¿Sí se entiende eso? La trama 0 no, ¿por qué? Porque esa sí llegó bien y llegó en orden, pero todas las que llegaron después en desorden se retransmiten más la trama que no llegó. ¿Sí se entiende eso? ¿Por qué? Porque retroceder n no tiene permitido recibir en desorden, ¿no? Mientras que si se está usando la lógica de rechazo selectivo, pues se va a tener un buffer donde se van a almacenar temporalmente las tramas que lleguen en desorden, que es como lo que yo les estaba diciendo que pueden hacer en su aplicación de datagrama, generar un arreglo del tamaño del total de tramas que se van a esperar recibir para ese mensaje segmentado, y pues ya nada más se va colocando en cada posición cada mensaje, ¿no? Aunque lleguen en desorden, pues ahí las vas ordenando, ¿no? ¿Sí se entiende la analogía? Profesor. ¿Sí? Entonces, el mismo caso, ¿no? Se manda la ventana completa de 4 tramas, se manda la primer trama, llega bien. Como llega bien, en ese momento el receptor procedería a mandar un acuse positivo indicando una CK1, que quiere decir llegó bien la trama 0, ahora estoy esperando a continuación la 1. En ese momento pues ya va en camino la trama 1, pero algo sucede que se pierde, ¿no? Se pierde o llega con muchos errores y no se reconoce como trama, ¿no? En cuyo caso pues el resultado es el mismo, no llega, ¿no? al receptor, o no la detecta el receptor, y llega la siguiente trama, la trama 2. Entonces, a la hora que llega la trama 2, el receptor se da cuenta que llegó en desorden, pero dice, no importa, la voy a almacenar aquí temporalmente en lo que llega la que sí estoy esperando. Entonces llega la siguiente trama y dice, no importa, también está en desorden, no importa, las almaceno aquí un rato en lo que llega la que estoy esperando, ¿no? Puedo fijar ahí un temporizador de espera, ¿no? Y puede decir el receptor, bueno, ya expiró el temporizador, nunca llegó la trama que yo estaba esperando. En ese momento procedo a mandar un acuse negativo, que en este caso se llama rechazo selectivo, indicando cuál es la trama que yo quiero que se me envíe, cuál es la que necesito, que en este caso es la que nunca llegó, que estaba esperando. Pero solamente voy a solicitar esa trama, o las tramas que se me hayan perdido y que yo haya estado esperando, ¿no? En este caso solamente fue una y es la que estoy solicitando y es la única que se va a retransmitir. En lugar de que se retransmita otra vez el resto de la ventana, aquí solamente se retransmite una, aprovechando que las otras tramas sí llegaron bien. Y esas tramas que llegaron bien, pues se tienen encoladas en algún lado. En este caso, pues, un buffer. En el caso del ejercicio que les puse a hacer con datagramas, pues se quedarían en un arreglo y ya de ahí los vas tomando y los acomodas en el orden que lleguen cuando llegue lo que tenga que llegar y que se haya solicitado, ¿no? Ajá. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No? Bueno. Entonces, ese es el caso cuando se llega a perder una trama. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que se pierde no es una trama, sino es un acuse? Entonces, en el caso de en el caso de parar y esperar, quedamos que si se pierde un acuse, se va a tener un problema de que se van a tener tramas duplicadas, ¿se acuerdan? Y que por eso se tenía que enumerar las tramas. En el caso de ventana deslizante no estás transmitiendo nada más una trama, estás transmitiendo n tramas. Entonces, si se pierde alguno de los acuses de alguna trama, no importa tanto porque los acuses son implícitos. ¿Qué significa? Imagínate que llega la trama 0 y le calculas del lado del receptor, le calculas el CRC, te das cuenta que llegó bien, mandas el acuse. Imagínate que se hubiera perdido el acuse 0. Pues no importa, porque si a continuación llegó la trama 1, se genera el acuse y ese acuse sí llega, ese acuse
que sería un ACK2, indicando que se espera si a continuación la trama 2, significaría que llegaron bien la trama 1 y la trama 0. O sea, son implícitos para las tramas anteriores, o las que lo anteceden, ¿no? ¿Sale? Entonces, en este caso del ejemplo, asumimos que llega bien la trama 0, se genera el acuse de la trama 0, que es el ACK1, indicando ya llegó bien la 0, estoy esperando la 1. Llega la trama 1 bien, se calcula su CRC, se da su acuse, pero se pierde el acuse 2, ¿no? Entonces, pero no importa, ¿por qué? Bueno, no importa siempre y cuando el siguiente acuse llegue antes de que expire el temporizador de esa trama. Si expira el temporizador de esa trama sin que haya llegado el siguiente acuse, pues sí se estaría retransmitiéndose la trama, ¿no? Bueno, ahí ya depende en qué lógica estés, si estás en retroceder N o estás en rechazo selectivo. Si estás en retroceder N, se retransmitiría a partir de ahí el resto de la ventana. Si estás en rechazo selectivo, se retransmitiría solamente esa trama. Pero les digo, eso solo pasaría si expira el temporizador de esa trama sin que se reciba el siguiente acuse. Entonces, mientras se sigan recibiendo acuses posteriores, esos acuses posteriores acusan implícitamente a los acuses anteriores que se hayan podido perder posiblemente. ¿Por qué? Porque pues, es obvio que no vas a mandar un acuse posterior si no has recibido una trama anterior. Entonces, por eso es que son implícitos. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el último caso. Vamos a suponer el caso donde se pierden todos los acuses, ¿no? O sea, si se pierde un acuse inicial o uno intermedio, pues no hay problema porque los acuses posteriores acusan a ese que se perdió. Pero ¿qué pasa si se pierden todos los acuses? Entonces, vamos a suponer un caso hipotético, que en este caso tengamos un tamaño de ventana igual a 8 tramas. Por eso aquí dice K igual a 8. Ahora, vamos a numerar esas 8 tramas que se van a transmitir. ¿Cuántos bits necesitamos para numerar 8 tramas? Pues 3, ¿no? 3 Porque bits. 2 a la 3 me da 8. Entonces las tramas se numerarían de la trama 0 a la trama 7. Y eso es lo que contendría mi ventana. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe. No, profesor. Sales. Entonces, déjenme, paso esto para acá para que no estorbe. Entonces, aquí tenemos el transmisor, aquí está el receptor. Acuérdense que quedamos que tengo una ventana de 8 tramas. Aquí están las 8 tramas. Entonces, aquí está mi ventana del lado del transmisor. Aquí está mi ventana del lado del receptor, que tiene la capacidad de 8 tramas. Aquí está. Entonces, imagínense el peor de los casos, ¿no? Del lado del transmisor transmito la primera ventana, que va de la trama 0 a la trama 7. Entonces aquí está, pongo la trama 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Acuérdense que aquí no se ve porque no lo puse, pero acuérdense que cada que transmito una trama del lado del transmisor, el apuntador de inicio de trama se recorre un lugar a la derecha, ¿no? Entonces realmente cada que transmite una trama se iría cerrando la ventana, ¿no? Porque el apuntador a 1 se iría moviendo un lugar a la derecha. Transmito la trama 0, a 1 se recorre un lugar a la derecha, estaría apuntando a la trama 1. Transmito la trama 1, a 1 se recorre un lugar a la derecha, estaría apuntando a la trama 2, y así. Ajá. Y A2 únicamente se va a mover a la derecha cuando yo empiece a recibir acuses. Si recibo el primer acuse, la CK1, A2 se desplazaría un lugar a la derecha. Y así es como se va moviendo mi ventana. ¿Sí se acuerdan? Profesor. Sí, entonces Sí, el punto, profe. el punto es que mientras yo no reciba acuses, A2 nunca se va a mover hasta que empiece a recibir acuses. Ajá. Y del lado del receptor igual, ¿no? Tengo mis apuntadores de inicio y de fin de ventana. Cada que empiece yo a recibir una trama, el apuntador B1 se va a mover un lugar a la derecha. Entonces, en cuanto llegue la trama 0, B1 se va a cerrar moviéndose un lugar a la derecha. En cuanto llegue la trama 1, B1 se va a mover un lugar a la derecha apuntando a la trama 2. Cuando llegue B2, digo, la trama 2 se va a mover un lugar a la derecha apuntando a la trama 3 y así, hasta que llegue acá, a la 7. Ahora, cada que el receptor emita un acuse, B2 se va a desplazar un lugar a la derecha.
Entonces, cuando se mande el ACK1, dando la acuse a la trama 0, B2 se va a mover a la derecha. Entonces ya va a empezar a abarcar parte de la segunda ventana. Cuando se transmita el segundo acuse, B2 se va a mover a otro lugar a la derecha, o sea, abarcando hasta la trama 1 de la siguiente ventana. Y así, ¿no? Entonces el chiste es que cuando el receptor haya emitido los 8 acuses de las 8 tramas que recibió, los dos apuntadores, B1 y B2, ya van a estar apuntando a la nueva ventana que se espera recibir. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasó eso? Pues porque el apuntador de inicio de ventana se movió cada que se recibió una trama y el apuntador de fin de ventana se movió cada que se generó y se mandó un acuse. O sea, aquí sí se recibieron y se generan los acuses correspondientes bien. El problema es que cada acuse se perdió en el camino o llegó con tantos errores que el transmisor no los detectó como tramas que se recibieron, ¿no? Entonces, como nunca se recibió ningún acuse en el transmisor, por eso es que el apuntador A2 nunca se movió, nunca se recorrió. Entonces, si nunca se recibe ningún acuse, ¿qué va a pasar? Pues va a expirar el temporizador de cada una de las 8 tramas y al expirar significa que se va a tener que retransmitir otra vez la ventana completa inicial. Se retransmiten otra vez de la trama 0 a la trama 7. ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, si el transmisor retransmite nuevamente la misma ventana de la trama 0 a la trama 7, puede haber errores. ¿Por qué? Porque el receptor ya está considerando la siguiente ventana que se va a recibir, mientras que el transmisor todavía está retransmitiendo, bueno, intentando retransmitir la primera ventana que piensa que no llegó porque no recibió ningún acuse. Entonces, si vuelve a retransmitir esta ventana, que igual va de la trama 0 a la trama 7, el receptor podría pensar que esa trama 0 a la trama 7 son la siguiente ventana de datos, cuando no es así, y estaría recibiendo una ventana completa duplicada. ¿Sí se ve o no se ve el problema? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque coinciden los índices de las tramas de la ventana anterior con las de la nueva ventana. Ahora, ¿cómo podemos resolver ese problema? Pues haciendo que no coincidan los índices, ¿no?, de la ventana anterior con la de la ventana nueva. ¿Sí está claro? ¿Cómo dijo, profe? Disculpe. Que para resolver ese problema de que se tengan ventanas duplicadas del lado del receptor, lo que puedes hacer es que no se parezca el índice de inicio de ventana de la ventana vieja con la ventana nueva, ¿no? En este caso, que no empiece también en 0 la segunda ventana, sino que empiece en otro número, para que tú te des cuenta de que el inicio de la ventana es el mismo que la anterior, y ahí te des cuenta que está duplicada esa ventana. Ajá. Porque si empiezan igual con el mismo índice las dos ventanas, la anterior y la nueva, pues sí te puedes confundir y pensar que los datos que estás recibiendo son los de la nueva ventana, mientras que no es así, son la vieja ventana que se retransmitió. Ajá. ¿Sí se entiende o no? Sí, ya queda mejor, profe. Sí, va. Entonces, ahora, ¿cómo resolvemos eso? Tenemos que apegarnos primero a la lógica que estamos aplicando, ¿no? Si a vuelta tras n o a rechazo selectivo. En el caso de vuelta tras n, vamos a utilizar o vamos a intentar proponer utilizar un tamaño de ventana que no sea K, sino que sea, aquí está, K-1. Entonces, si para mandar K tramas las numeramos utilizando n bits, que en este caso n fue igual a 3, y esos números van del 0 al 2 a la n-1, ahora le vamos a restar otro más, ¿no?, que en lugar de numerar del 0 al 7, numeremos del 0 al 6 en la ventana. Ajá. Entonces, con eso, ¿qué vamos a ganar con eso? Chéquense, esto que tengo aquí en color rojo era la ventana inicial que tenía de 8 tramas. Si en lugar de mandar 8 tramas en la ventana, mando una trama menos, mando 7,
Entonces ahora mi ventana sería de la trama 0 a la trama 6. Es esto que está en color verde. ¿Sí se ve? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en lugar de mandar 8 tramas, voy a mandar 7. Nada más aquí me falta borrar esta que dice trama 7, no la peleen ahorita, ¿no? Se me ha olvidado borrarlo. Entonces, si en lugar de mandar 8, manda 7 tramas, significaría que a la hora de que se reciben las 7 tramas de la 0 a la 6, y se generan los 7 acuses, la ventana nueva para el receptor quedaría así como está aquí, donde estoy apuntando con la flecha, a partir de la trama 7 en adelante. Y entonces el inicio de la segunda ventana ya no coincide con el inicio de la primera ventana, que las dos empezaban en 0. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se nota la diferencia? Mandando una trama menos por cada ventana, ya no coinciden los índices de inicio de una ventana con la siguiente ventana. En vez de que todos vayan de 0 a 7, ahora la primera ventana iba de 0 a 6 y la segunda ventana va de 7 a 5. ¿Eso en qué le va a ayudar al receptor? Pues a distinguir si está recibiendo una ventana duplicada. ¿Por qué? Porque acuérdense que en vuelta tras n no se tiene permitido recibir tramas en desorden. Entonces, suponiendo que se perdieran los acuses que generó el receptor, expirara el temporizador de cada una de las 7 tramas que se mandaron y se decidiera retransmitir la ventana completa, pues esa ventana completa nuevamente llegaría 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en cuanto detectara la primer trama que llegó mal, el receptor, porque él estaría esperando a continuación la trama 7. ¿Qué pasa si no llega a la trama 7 y llega a la 0? Se acuerda que no tiene permitido recibir fuera de orden, ¿no? Digo, el receptor. Entonces, en ese momento mandaría un acuse negativo indicando que él espera recibir a partir de la trama 7 un NACK7 y entonces ya se estaría intentando hacer la retransmisión. ¿Vale? Entonces, así es como se da cuenta el receptor que hay tramas duplicadas. Si empieza a recibir, te digo otra vez, a partir de la trama 0, pues ahí diría, pues, ¿qué pasó, no? Yo espero la 7 y llega a la 0, pues está llegando en desorden, ¿no? Entonces, una de dos. O se perdió la trama 7 y llegó en desorden la 0, en cuyo caso se generaría un error porque no se tiene permitido recibir tramas en desorden, o se está recibiendo una ventana duplicada. Entonces, sería fácil darse cuenta para el receptor que está sucediendo algo raro ahí, que no pasaba si mandamos la ventana completa, las 8 tramas, ¿no? Porque coincidirían los índices de inicio de cada ventana, el de la ventana anterior con el de la nueva ventana. ¿Sí se entiende eso que estoy diciendo o no? Solamente con mandar un paquete menos, una trama menos, ya con eso nos damos cuenta. Entonces, eso resolvería el problema de ventanas duplicadas para la lógica de vuelta tras n, pero no la resuelve para rechazo selectivo. ¿Por qué? Porque rechazo selectivo sí tiene permitido recibir tramas en desorden. Entonces, si se perdieran los acuses y estuviéramos en rechazo selectivo y se retransmitiera la ventana, pues empezaría a recibir a partir de la trama 0 y diría el receptor, bueno, pues llegó en desorden la trama 0, llegó en desorden la trama 1, llegó en desorden la trama 2. ¿Por qué en desorden? Porque yo estoy esperando la trama 7, ¿no? Y en su lugar llegaron la 1, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces ahí todavía se permitiría recibir esas tramas en duplicadas y no me daría cuenta. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para darnos cuenta que estamos recibiendo ventanas duplicadas en la lógica de rechazo selectivo? Pues es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacer todavía más chiquito mi envío de tramas. En lugar de mandar 2 a la n menos 1 paquetes, voy a mandar 2 a la n entre 2. O sea, hace la mitad. Mi ventana va a ser del tamaño de la ventana original. En lugar de mandar 8 tramas, voy a mandar 4.
¿Y con eso qué voy a garantizar? Voy a garantizar que no se parezca ningún índice de la ventana anterior con la nueva ventana. Ajá. Si se fijan, aquí es lo que tengo en azul, en color azul. Esta era mi ventana original de 8 tramas, ¿no? De la 0 a la 7. Si reduzco el tamaño de la ventana a la mitad, en lugar de 8 tramas a 4 tramas, 0, 1, 2 y 3, pues entonces en la primera ventana se estarían mandando las tramas con índices 0, 1, 2, 3. En la siguiente ventana se tendrían que mandar los índices 4, 5, 6 y 7. Entonces no se parece nada el índice 0 al índice 4, ni el 1 al 5, ni el 2 al 6, ni el 3 al 7. Son completamente diferentes. Entonces ahí sí ya no hay pierde de que piense que son las tramas de la siguiente ventana. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces así es como se resuelve, ¿no? Para el caso de rechazo selectivo, mando mi primer ventana, asumo que llegaron los paquetes, se generaron los 4 acuses, aquí está mal, tengo que borrarle las 5, las 6 y las 7, digo 4, 5, 6, 7, lo tengo que borrar. Se generaron los acuses correspondientes, se perdieron los acuses, aquí el receptor, como da por hecho que todo llegó bien, recorrió su ventana a la siguiente ventana, que serían las tramas 4, 5, 6 y 7. Aquí, como se expiró el temporizador de cada una de las 4 tramas, pues se retransmiten, pero no importa, porque si se retransmiten las tramas 0, 1, 2 y 3, el receptor diría, pues yo estoy esperando la 4, 5, 6 y 7, y 0, 1, 2, 3 no se parece nada a 4, 5, 6 y 7, entonces se daría cuenta de inmediato que están duplicadas esas tramas con respecto a la ventana anterior. Ajá. Entonces, así es como se calcularía el tamaño de ventana, dependiendo de la lógica que tú tengas aplicada a la implementación de tu esquema de control de flujo mediante ventana deslizante. Ajá. Si estás usando ventana deslizante con control de error mediante rechazo selectivo, este es el tamaño de ventana que vas a utilizar, 2 a la n entre 2, o sea, vas a mandar la mitad de la ventana. Si estás utilizando vuelta tras n, vas a usar 2 a la n menos 1 o k menos 1. ¿Para qué? Para darte cuenta si es que se están recibiendo tramas duplicadas. Ajá. ¿Vale? Y ya nada más, lo último que me faltaba darles para la parte, es esta parte de cómo saber qué tan eficiente es utilizar ese pues, esquema de control de flujo de ventana deslizante. Si se acuerdan que calculamos la utilización para parar y esperar, que era utilización igual a 1 entre 1 más 2a por 100, donde A era el tiempo de trama sobre tiempo de propagación, ¿sí se acuerdan? Sí, profesor. Sí, profe. Pues en este caso es exactamente lo mismo, solo la única diferencia, de hecho aquí no está, no es este. Aquí está, la utilización es igual, es exactamente la misma. ¿Cuál es la única diferencia? Que en lugar de ser 1 entre 1 más 2a, ahora es k. ¿Por qué? Porque en lugar de estar mandando una trama a la vez, estás mandando la ventana completa, que son k tramas. Si se fijan, la ecuación es la misma. 1 entre 1 más 2a, pero ahora en lugar de ser 1, pues es k, porque mandas toda la ventana. ¿Y por qué la divido en dos partes? Pues por esta división, ¿no? Se supone que esto me va a dar una utilización entre el 0 y el 99%, siempre y cuando k sea menor o igual que 1 entre 1 más 2a, que aquí lo tenemos, bueno, menor, estrictamente menor que 1 más 2a. ¿Por qué? Pues cuando esto es más grande, cuando esto es menor que lo que tenemos arriba, voy a obtener algo menor a la unidad, algo menor a 1. En cuanto k es igual a lo que está abajo, en cuanto el numerador es igual a lo que está en el denominador, pues ya puedo tener una unidad, ¿no? Que sería el 100%, que sería esto. ¿Y qué pasa si k es más grande que esto? Pues podría obtener más de la unidad, podría obtener más del 100%, el 200%, el 500%, lo cual pues es teóricamente imposible, ¿no? Que obtengas más del 100% de algo. Entonces, por eso es que está dividido aquí en dos. Si lo que está en el numerador es más pequeño que lo que está en el denominador,
vas a obtener algo menor a la unidad, y entonces por eso aquí vas a poder obtener una utilización que esté entre el 0 y el 99%. Si está aquí arriba es mayor o igual a lo que está abajo, vas a obtener el 100%. Ya, es eso. Ajá. Y eso ya lo podríamos aplicar al mismo ejemplo que vimos la clase pasada de lo del satélite. ¿Se acuerdan del enlace satelital? Es un satélite geoestacionario que transmite tramas de 100 bytes a una distancia de 36.000 kilómetros. Esa es la distancia que operan los satélites geoestacionarios, pero tiene que subir y bajar la señal, entonces se duplica la distancia, 72.000 kilómetros. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Entonces, con eso, con esta receta de cocina, lo que ustedes podrían calcular, y sería interesante, es cuál es el tamaño de ventana, o sea, encontrar el valor de K, tal que la utilización sea cercana al 100%. Entonces nosotros sabemos que la utilización va a ser cercana al 100% siempre y cuando K sea mayor o igual que 1 más 2A. Entonces, sabiendo cuánto vale A, sabiendo cuánto mide el tiempo de trama, sabiendo cuánto mide el tiempo de propagación, sustituyes y puedes calcular el tamaño mínimo de ventana que puedes manejar para tener una utilización cercana al 100%. Para situaciones como la del satélite, que daba una utilización cercana al 2%, que era muy baja, para subirla hasta el 100%, para tener ocupado todo el tiempo el canal de comunicación y que desquito que se paga de renta al mes, ¿no? Por ese enlace dedicado. Pero bueno, esa era nada más la parte que quería darles, nada más para que más o menos recordaran todo lo que era el mecanismo de control de flujo para el caso de cuando ya estamos trabajando con sockets, en este caso sockets de datagrama que no traen implementado el control de flujo y uno lo tiene que implementar, pues lo puedes implementar de dos formas, ¿no? Ya sea con un parar y esperar, en donde mandas un datagrama y esperas recibir un acuse que te confirme que sí llegó el datagrama, y en caso de que no llegó, pues retransmites y retransmites, por eso les decía, lo metes en un forever, mandando datagrama tras datagrama, mandas datagrama y te quedas recibiendo a ver si llega el acuse. Si no llega el acuse, retransmites. Si sí llega el acuse, haces un break y te sales de ese while true o de ese forever y continúas con la lógica de tu aplicación. Ese sería un parar y esperar. O podrías mandar n datagramas, que sería un ventana deslizante, pero tendrías que implementar algún mecanismo del lado del receptor que en caso de que los datos lleguen en desorden, ya sea que te haga que retransmitas todo otra vez a partir de lo que llegó en desorden, o te ordene del lado del receptor lo que llegó en desorden. ¿Sí queda claro? Profesor. Sí. Bueno, era nada más eso, ¿no? Entonces, retomando lo que nos faltaba ver, que era sockets de multidifusión. Ya vimos los multicast, ¿no, verdad? Creo que todavía no, profe. Entonces, vimos lo del protocolo IGMP. No, profe. Entonces vamos a ver rápido lo del protocolo IGMP para que entiendan el funcionamiento del socket multicast. Pues déjenme ver dónde está. Aquí está, ¿no? Entonces, el socket de datagrama, cuando está trabajando en modo multicast o modo multidifusión para transmitir a múltiples destinatarios, no nada más uno a uno, no vía broadcast, sino vía multicast, se hace uso de un protocolo que se llama IGMP, o protocolo de gestión de grupos de Internet, ¿no? El Internet Group Management Protocol, que sirve para enrutar los datagramas a múltiples destinatarios. Ajá. ¿Cuál es el problema de realizar el enrutamiento de un paquete? Cuando tú estás enrutando paquetes utilizando direccionamiento unicast o de unidifusión, ¿cómo se realiza el proceso de enrutamiento del paquete? ¿Sí recuerdan?
Creo que la IP va en la trama y Vamos a entonces verlo por ejemplo. llega a toda la red, ¿no? Y va preguntando por si es la IP. Hola. Imagínense que tienen una topología como esta. En esta topología vamos a especificar las direcciones, ¿no? Vamos a suponer que este es el segmento de red 10, ¿no? Y como este es el segmento de 10, por eso es que vemos aquí que esta es la máquina 10.0.0.1, la 10.0.0.2, la 10.0.0.3, porque todo lo que esté en este segmento de red pues, tiene el mismo identificador de red, que sería el identificador 10, con una longitud de prefijo de 8 bits. Ajá. Vamos a suponer que las máquinas que están acá abajo, que no lo puse, pero ahorita se lo pongo, fuera el segmento 20, ¿no? El segmento 20, ¿qué significaría? Significaría que esta máquina de acá, pues a lo mejor es la máquina 20.0.0.1, esta es la 20.0.0.2 y así, ¿no? ¿Qué te delimita el segmento de red? Ya quedamos que los enrutadores, ¿no? Imagínense que este segmento que está aquí es el segmento 30, se los pongo aquí, segmento 30 con una longitud de prefijo de 8 bits y este segmento que tenemos acá abajo pues es el segmento 40, ¿no? Solo por dar una dirección de ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahí, en esa topología tenemos 4 segmentos de red, el 10, el 20, el 30 y el 40, ¿así se ve? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, imagínense que estuvieran usando un socket de flujo, que quieren conectarse imagínense que esta máquina que está aquí a la derecha abajo, que fuera la 40.0.0.2, quisiera conectarse con el servidor que está acá arriba, ¿no? Que es el 10.0.0.2. Ahí está, ¿no? Entonces, ustedes quisieran crear un socket de flujo que comunique a este cliente con, este es otro cliente, no a este, con el servidor, me equivoqué, el 10.0.0.1, ¿no? Déjenme borrar. Quieren conectar ese cliente con ese servidor. El cliente está en el segmento 40, el servidor está en el segmento 10. ¿Cómo se enrutan los paquetes del cliente hacia el servidor? ¿Sí se acuerdan de ese proceso para hacer el enrutamiento? De su clase de redes. Un poco donde tienes que configurar cada router y switch para que vayan direccionando los paquetes Ajá, a pero todas las máquinas. ¿cuál es la lógica para hacer el enrutamiento? Lo primero que haría tu máquina, o sea, tú creas tu socket de flujo, te conectas, haces un connect hacia la dirección 10.0.0.1. En ese momento tu aplicación, acuérdate que tu aplicación va a estar corriendo en la capa de aplicación, ¿no? Entonces tienes aquí tu arquitectura TCP/IP. Esa arquitectura TCP/IP tiene 4 capas. Ay, ustedes perdonarán. Entonces, tú estás trabajando tu socket aquí en la capa de aplicación o capa 4, ¿no? Eso tiene que bajar a la capa de transporte, capa 3. Para bajar a la capa 3, pues si tú estás utilizando un socket de flujo, significa que estás utilizando un servicio orientado a conexión. Entonces, cuando tus datos de tu aplicación bajan a la capa 3, eso se encapsula dentro de un segmento TCP. ¿Sí queda claro hasta ahí? Profesor. ¿Sí? Cuando eso baja a la siguiente capa, a la capa de Internet, que es donde opera el protocolo IP, que es el que acarrea datos de aplicación, se encapsulan los datos en un paquete IP, y en el encabezado de IP se especifica la dirección IP de quien generó el paquete, que en este caso sería el cliente, la 40002, la dirección IP destino, que sería la dirección del servidor, que sería la 10.0.0.1, y eso se pasa a la siguiente capa, ¿no? Que en este caso sería la capa de acceso a la red.
Aquí en la capa de acceso a la red es donde se tiene que hacer el entramado. ¿Por qué? Porque los datos van a salir como una trama por tu tarjeta de red. En el caso de la tecnología Ethernet, que es de la más usada, pues tienes una trama que tiene los campos dirección MAC destino, dirección MAC origen, el campo tipo, vienen los datos y viene un CRC. ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay dudas? No, profe. ¿No? Entonces, nada más estamos tratando de recordar para que visualicen simplemente ese intento de conexión, qué significa a nivel lógica de protocolos. Entonces, déjenme los pongo aquí. La MAC destino, la MAC origen, el campo tipo, los datos y un CRC. Déjenlo separo para... Y aquí. Y aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, para que se pueda llenar esa trama que se va a transmitir, necesitamos rellenar estos campos de la trama, ¿no? El CRC, pues lo rellena la tarjeta de red solita, porque ese es un cálculo que se hace vía hardware. El hardware de la tarjeta de red lo hace y lo rellena. Ese no es problema. Los datos, pues es el último PDU que se encapsuló aquí, que es el PDU de la capa de aplicación, que se encapsuló con el encabezado de TCP, que se encapsuló con el encabezado de IP, y eso es lo que se está recibiendo y eso es lo que se tiene aquí. En el campo tipo, lo que se especifica es el identificador del protocolo IP 0800, porque ese es el protocolo que se encarga de transportar los datos de aplicación. Pues ya tenemos esa información. La MAC origen, pues especifica la dirección MAC de la tarjeta de red de la máquina que está sacando los datos, o sea, de esta máquina se pone su dirección MAC. Nos faltaría poner este dato, la MAC destino. ¿Qué se pondría en esa trama? La del primer router. La del primer router, pero ¿cómo sabes que se tiene que poner esa y no otra? Porque es bueno, el primero donde se conecta. La que siempre se va a mantener va a ser la dirección IP y en cada uno va a ir cambiando. Ajá, por eso, imagínate que tú fueras a hacer la implementación de ese protocolo. ¿Cómo te das cuenta que se le tiene que poner la dirección del router? Imagínate que el destinatario estuviera en tu misma red. De todos modos, ¿le pondrías la dirección MAC del enrutador? No, no, no. ¿Y cómo te das cuenta que no? Que sí se necesita o que no se necesita. ¿Cómo infieres eso? Si ya lo estuvieras implementando en un protocolo. Por ahí, no me acuerdo cómo se llama el protocolo, pero es el de la vía más corta, ¿no? Lo que hace tu sistema operativo es que tu sistema operativo ya tiene la dirección IP del emisor, que es la tuya. Ya tiene la dirección IP del destinatario, que es el servidor al que te vas a conectar. Entonces, lo que va a hacer tu sistema operativo es descubrir si tú y el destinatario están en el mismo segmento de red. Si están en el mismo segmento de red, significa que no necesitas al enrutador y haces la entrega directamente de tu tarjeta de red a la tarjeta de red del destinatario. Si tú y el destinatario no están en el mismo segmento de red, entonces le pasas la trama a tu enrutador. Entonces, ¿cómo descubre eso? Pues haciendo una operación AND bit a bit. Primero calcula la operación AND de tu propia dirección IP, en este caso sería la dirección la 40.0.0.0, y le hace una operación AND A la IP del destinatario, ¿no? con con la dirección IP del destinatario. Y eso te va a dar como resultado, no es cierto, me equivoqué. Primero hace la operación AND de tu propia máscara asociada a tu, a tu tarjeta de red. ¿De dónde sale esa información de tu máscara? Pues de aquí, ¿no? Miren. Nos vamos aquí al panel de control. En el panel de control nos vamos a donde dice redes e internet. Ahí ¿dónde está?
Aquí está redes e internet, de ahí se van aquí al centro de redes y recursos compartidos, de ahí se van a donde dice cambiar la configuración del adaptador, de ahí se van a la tarjeta de red que estén usando y se van a las propiedades, de ahí se van a la pila de protocolos que estén usando, que en este momento es la de IPv4, se dan a propiedades, y aquí dice que las propiedades que tiene mi tarjeta de red son una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace, que es la dirección de mi enrutador. ¿Sí se ve? Aquí no se ven porque dice que se obtienen directamente de manera automática, no las estoy fijando yo a mano, yo las podría poner a mano, pero yo le estoy delegando a una aplicación que se llama DHCP y que es la que la consulta a mi modem router y mi modem router le pasa esa información, de tal modo que cuando yo visualizo los parámetros de mi tarjeta de red con el comando ipconfig, para mi conexión que tengo aquí, que dice adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi, me está dando mi dirección IP, me está dando mi máscara de subred y me está dando mi puerta de enlace, que por aquí debe de estar. Pero, bueno, está medio raro cómo la está imprimiendo. Ah, de hecho, aquí está la puerta de enlace. Lo que pasa es que me la está dando con las dos pilas de protocolo, con IPv6 y con IPv4, ¿no? Igual acá me está dando mi dirección IP con las dos pilas en IPv4 y en IPv6, ¿qué direcciones tienen, no? ¿Sale? Pero el chiste es que mi sistema operativo ya tiene precargada la información de mi dirección IP, mi máscara de subred y mi puerta de enlace o mi default gateway, que es el enrutador que me va a ayudar a salir del segmento de red donde yo estoy. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profesor. Entonces, con esa información, mi sistema operativo ya puede hacer lo que les decía, ¿no? De hacer la operación AND. Entonces, para saber si el destinatario y yo estamos en el mismo segmento de red, tomo primero mi propia dirección IP con mi propia máscara, esa sí la tengo, es uno de los parámetros que están configurados. Y eso me va a dar como resultado la dirección del segmento de red en el que estoy yo, que en este caso sería la 40.0.0.0. Entonces dice, yo estoy en el segmento 40.0.0.0. Y luego hace exactamente la misma operación con el destinatario, ¿no? Toma su dirección IP, la 10.0.0.1, y le va a hacer una operación AND, no con su máscara, porque su máscara de él no la conozco, pero conozco la mía. Y digo, si él y yo estamos en el mismo segmento de red, pues tendríamos la misma máscara. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, entonces asumo eso y veo que me da de salida. Y eso me debería de dar el mismo segmento. Si es que estamos en el mismo segmento de red, debería de obtener el mismo resultado, ¿no? Y veo que no. Aquí me da 10. Aquí me da que que el destinatario, el servidor al que me quiero conectar, está en el segmento 10 y yo estoy en el 40. Entonces ya dice ahí mi sistema operativo, no estamos en el mismo segmento de red. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarle el paquete al enrutador, a mi puerta de enlace, porque yo no puedo entregar de manera directa el paquete al destinatario. Y entonces ahí ya entra el protocolo ARP para preguntar qué dirección MAC tiene mi puerta de enlace. Y el protocolo ARP me devuelve la dirección MAC del enrutador y es la dirección MAC que yo pongo aquí. Y ya le paso el paquete a mi enrutador. Y mi enrutador, en este caso mi modem router, hace exactamente el mismo procedimiento, ¿no? En este caso mi enrutador tiene dos tarjetas de red, igual que mi modem router, ¿no? Tiene una tarjeta de red para para la LAN interna de mi casa y está la otra tarjeta de red que es la que va a la central telefónica, ¿no? De mi ISP. Entonces, por ambas tarjetas de red tienen configuradas direcciones IPs, tienen configuradas máscaras de subred. Entonces, hace lo mismo el modem router, en este caso este router. En esta tarjeta de red tiene configurada una IP y una máscara. Entonces, calcula la operación antes
de su IP que tenga configurada en esta tarjeta con la máscara de su red que tiene configurada en esta tarjeta, y eso le ayuda a conocer en qué segmento de red está, que en este caso es el segmento 30. Y luego calcula lo mismo, la dirección IP del paquete que tiene que entregar con su máscara que él tiene asociada en esta tarjeta, con el entendido de que si el enrutador a través de esta tarjeta está en el mismo segmento de red que el destinatario, pues deberían de tener la misma máscara ahí. Y valida si da lo mismo después de hacer la operación AND. Y si da lo mismo, significa que podría entregar directamente el enrutador el paquete al destinatario si el destinatario se encontrara en este segmento de red. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Si se da cuenta que no coincide el resultado de hacer la operación AND del destinatario y la de él, significa que entonces tiene que buscar en su tabla de enrutamiento un vecino que quede más cerca que el del destinatario final. Y es donde ya entra el protocolo de enrutamiento, ¿no? Llámese OSPF, ISIS, RIP o lo que esté usando, IGRP o lo que sea, ¿no? Entonces ya le pasa, busca en su tabla de enrutamiento quién es un mejor salto que él, y le pasa el paquete, y el enrutador vecino que reciba ese paquete hace exactamente lo mismo. Tiene N tarjetas de red. Por cada tarjeta de red calcula la operación AND de sus direcciones IP que tenga en esa tarjeta de red, con su máscara que tenga asociada a esa tarjeta, y calcula lo mismo, pero para el destinatario, y ve si por alguna de sus tarjetas de red él puede entregar directamente el paquete al destinatario. De ser así, pues lo hace. De no ser así, busca en su tabla de enrutamiento un siguiente vecino a quien pasarle el paquete. Ajá. ¿Sí queda claro? ¿Sí se va entendiendo cómo es ese proceso de enrutamiento? Sí, profe. Pero eso es enrutamiento de unidifusión con direcciones unicast. Eso es lo que pasaría con un socket de flujo o con un socket de datagrama que estemos comunicando con direccionamiento unicast. Ahora, ¿qué pasa con el multicast? El problema del unicast es que necesita conocer en qué segmento de red se encuentra el destinatario y en qué segmento de red se encuentra el emisor, ¿no? Y para eso es esta operación AND. Y para poder hacer esta operación AND nos valemos de la máscara de subred. El problema del direccionamiento multicast pues es que el destinatario de entrada no es un solo destinatario, son múltiples destinatarios. Y esos múltiples destinatarios pueden encontrarse en diferentes segmentos de red. Entonces, ¿qué máscara de red usarías para entregar el paquete a esos destinatarios? ¿Sí se entiende el problema? Sí, profe. El problema es que aquí ya no nos podemos basar en hacer una operación AND. ¿Por qué? Pues porque de entrada son varios destinatarios, no nada más uno, y esos destinatarios pueden tener diferentes máscaras. Entonces ese tipo de enrutamiento ya no nos sirve para trabajar el multicast. Tenemos que ver otra forma de hacer el enrutamiento. ¿Va? Entonces, ahí es donde entra la valiosa ayuda del protocolo IGMP. Entonces, vamos a ver lo que es IGMP. IGMP va a ser un protocolo que se va a utilizar para, tal como dice aquí, para gestionar la pertenencia a grupos de multidifusión. ¿Qué significa? Grupos en los que se tiene que entregar el mismo paquete a diferentes destinatarios, que pueden estar esos diferentes destinatarios en un mismo segmento de red o en distintos segmentos de red. Ajá. Este protocolo está hecho simplemente para redes LAN. De hecho, aquí dice, ¿no? En redes LAN. ¿Qué pasa cuando tú ya tienes que trabajar el IGMP en algo que no sea una red LAN? Por ejemplo, en una red WAN. Una red WAN como la que estamos nosotros, ¿no? Nosotros estamos en una red ADSL que manda los datos hacia un proveedor de servicios de Internet y ese proveedor de servicios de Internet está interconectado con otros proveedores de servicios de Internet formando una red WAN. Entonces, ahí ya tendrían que intervenir otros protocolos de enrutamiento, no nada más IGMP, sino otros protocolos de enrutamiento como aquí en el dibujo se ve, que hay otro protocolo que está aquí con una flecha azul que dice PIM. ¿Sí se ve? Sí, profe.
Aquí se tiene un ejemplo donde se tiene un servidor que está transmitiendo video por multicast. Ese video por multicast va sobre el protocolo UDP en la capa de transporte y por el protocolo de tiempo real, el Real Time Protocol de la capa de aplicación. Eso sería capa de aplicación, esta es capa de transporte. Y puede hacer la entrega de ese video pues, a múltiples clientes, ¿no? Que estén viendo la transmisión de ese video, por ejemplo, de cámaras de vigilancia o simplemente transmitir películas o lo que sea, ¿no? Cuando vas a hacer el enrutamiento de ese video sobre UDP, si estás dentro de una red LAN, basta con utilizar el protocolo IGMP, pero si ya estás más allá de una red LAN, por ejemplo, en una red WAN, ya necesitas ahora sí que conectar ese tráfico de IGMP con otros protocolos de enrutamiento. Hay varios, hay como 4 o 5 diferentes protocolos de enrutamiento multicast. Uno de ellos, uno de los más conocidos es este que se llama multicast independiente de protocolo, o el PIM, que es el que se configura en los proveedores de servicios de Internet. Ajá. Entonces, si tu proveedor de servicio de Internet tiene el protocolo PIM, pues tú podrías transmitir multicast pues, a través de Internet, ¿no? Ajá. ¿En dónde se utiliza el multicast mucho? Pues en las compañías generadoras de contenidos multimedia, por ejemplo, las que mandan IP por televisión por IP, ¿no? IPTV. Se dieron cuenta que una buena forma de transmitir multicast, de transmitir televisión por Internet, de manera que no genere tanta carga de trabajo para el servidor de la empresa, pues es utilizar multicast. ¿Por qué? Porque por multicast mandas un solo paquete de datos por cada secuencia de audio o de video y ese se entrega a todos los suscriptores que estén viendo ese contenido, ¿no? Si lo hicieras como lo estamos haciendo con las aplicaciones que hemos hecho hasta el día de hoy, hasta ahorita en el curso, pues por cada cliente que le tienes que entregar datos, tendrías que generar un paquete por cada cliente, ¿no? Y eso sería costoso en carga de trabajo para el servidor y sería costoso para el canal de comunicación, porque tendríamos que estar llenando todo el tiempo de paquetes nuestro canal de comunicaciones, ¿no? Entonces, con multicast pues, reduces en mucho la carga de trabajo y reduces en mucho el tráfico, porque mandas un solo paquete por cada secuencia de video y ya los enrutadores que tengan implementado PIM, que tengan implementado IGMP, pues son los que se van a encargar de hacer el enrutamiento para que le llegue a quienes les tenga que llegar. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita nada más nos vamos a enfocar en la parte de IGMP para ver cómo se hace esa señalización para indicar la pertenencia a un grupo de difusión, de multidifusión. Entonces, el protocolo IGMP ya tiene implementadas 3 versiones. No, es que no encuentro la flechita. Tiene implementadas 3 versiones que tienen su especificación en el IETF, en el RFC 1112, la versión que tiene su especificación en el RFC 2236 y la versión 3 que tiene su especificación en el RFC 3376. La versión 1, que es la básica, permite unirnos a una dirección de grupo, pero una vez unidos a una dirección de grupo, no hay forma de abandonar el grupo, ¿no? ¿Qué significa? Una vez que tú empiezas a escuchar paquetes dirigidos a una dirección multicast, pues no hay cómo dejar de escucharlos hasta que matas la aplicación. Ajá. Matas la aplicación, reinicias la máquina y entonces ya tu tarjeta de red ya dejó de escuchar los paquetes dirigidos hacia la dirección multicast. Si estás utilizando la versión 2 o la versión 3, ya hay mensajes de suscripción a un grupo multicast o de abandono de grupo. Entonces ya tu tarjeta de red ya tiene cómo empezar a escuchar o cómo dejar de escuchar paquetes dirigidos hacia esa dirección de grupo. Entonces esa es básicamente la diferencia entre la versión 1 y la versión 2. La versión 2 aparte ya agrega algo de autenticación. Ajá. Y de la versión 2 a la versión 3, la diferencia principal es que puedes hacer filtrado de orígenes de quién está transmitiendo paquetes. ¿Por qué necesitarías tú filtrar orígenes de paquetes? O sea, quién está, fuentes de emisión de paquetes, filtrarlos. Existen diferentes causas. Una de las principales es por un problema que tiene el multicast,
y es cómo se mapean las direcciones IP multicast en las direcciones MAC multicast. Ahorita vamos a ver cómo es ese problema. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profesor. No, ¿No? profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace el mapeo. Imagínense que tienen igual otra vez esta topología de red. Aquí tienen un servidor multicast que va a empezar a transmitir a lo mejor una película vía multicast. Y aquí tienen un cliente. Y aquí tienen un cliente multicast aquí en este mismo segmento de red que está el servidor. Y aquí tienen otro cliente multicast en otro segmento de red, que es la finalidad del multicast, ¿no? Poder transmitir a más de un destinatario en diferentes segmentos de red con un solo paquete, ¿no? Un solo dato se manda a todos. Entonces, al momento de que tú creas tu socket multicast, tu socket de multidifusión, ya sea en el servidor o en el cliente, en ambos casos sucede, ya sea en este cliente, en este o en este, al momento de que tú creas un socket multicast y especificas que te vas a unir a una dirección de grupo o que te vas a suscribir para poder transmitir y recibir paquetes dirigidos a una dirección de grupo, en ese momento en la pila de protocolos de tu máquina se van a dar dos procesos. El primer proceso es que como te vas a unir a una dirección de grupo, tienes que habilitar tu tarjeta de red para que empiece a escuchar paquetes dirigidos a esa dirección de grupo, ¿no? Ese es el primer proceso. ¿Cómo se da ese proceso? Pues muy fácil. Tú especificas la dirección de grupo que vas a escuchar, que tiene que ser una dirección clase D. ¿Cuáles son las direcciones clase D? ¿En qué rango están? De la 224 a la 247, 255, 255, 255. De la 224 a la 239. Exacto, ¿no? ¿Sale? Entonces tú especificas alguna de esas direcciones, que es la dirección del grupo al que te vas a unir. En ese momento tu sistema operativo va a preparar a tu tarjeta de red para que empiece a escuchar esas direcciones. Nada más que acuérdense, la tarjeta de red en qué capa opera, en qué capa del modelo OSI o en qué capa de la arquitectura TCP/IP opera. ¿En capa física? En la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI o en la capa de acceso a la red de acuerdo a la arquitectura TCP/IP. En esa capa, en la capa de enlace de datos o en la capa de acceso a la red, ¿trabaja el protocolo IP? No, el protocolo IP trabaja en la capa de red, de acuerdo al modelo de referencia OSI, o en la capa de Internet, de acuerdo a la arquitectura TCP/IP. Entonces, esa dirección IP multicast que vas a escuchar se tiene que traducir a una dirección MAC, que sí entiende la tarjeta de red. ¿Están de acuerdo? Porque en la capa de enlace de datos, el direccionamiento que se tiene es direccionamiento físico, no lógico, con direcciones de control de acceso al medio, direcciones MAC. Ajá. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, profesor. ¿No? No, profe. Entonces tienes que decirle a tu tarjeta de red, ya no nada más vas a escuchar las tramas dirigidas hacia tu dirección MAC, sino ahora también tienes que escuchar las tramas dirigidas a esta dirección MAC multicast. Entonces, ¿cómo se hace el mapeo de la dirección IP multicast, por ejemplo aquí, a una dirección MAC multicast? Pues se hace muy fácil. Lo único que necesitas hacer, imagínense que tiene la dirección IP 225.1.1.1 y eso lo quieren mapear a una dirección MAC multicast. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente ponen el prefijo 01005E, que es el prefijo asociado a las direcciones multicast asignado a la IANA. Dice, ya está. Cualquier dirección MAC que ustedes vean con este prefijo es multicast. Y los restantes 3 bytes que faltan se toman los últimos 23 bits de la dirección IP. O sea, de aquí, de derecha a izquierda, cuentas 23 bits. O sea, sería el último byte, que son 8 bits, más el penúltimo byte, que son otros 8, 16 bits, más 7 bits del segundo byte. Los últimos 7 bits del segundo byte. Entonces, 8 y 8 y 7 son 23. Y esos simplemente los pones aquí.
Y ahí ya tienes tu dirección MAC multicast asociada a la dirección IP multicast. ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, aquí estamos. Ah, bueno. Un ejemplo que podemos ver es ahí, en el sistema operativo de esas direcciones mapeadas. Por ejemplo, aquí, si abro una terminal y pongo el comando ARP para ver mi caché de ARP -A, se supone que en el caché de ARP viene ese mapeo de direcciones IP con respecto a direcciones MAC, ¿no? Que se va haciendo para guardar ese directorio de direcciones IP asociadas a direcciones MAC para rápido poder formar las tramas. Entonces, chéquense estas entradas, estas que estoy marcando en blanco. ¿Qué tipo de direcciones IP tiene? ¿Un PCD de multicast? Son direcciones multicast. ¿Y en qué direcciones físicas se están mapeando? ¿Qué prefijo tienen? (01005E) todas, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Y los profe. los últimos 23 bits de la dirección son los que pasan a formar los últimos 3 bytes de la dirección MAC. Aquí está el 0, sería 0000, y el 22 en hexadecimal estoy casi seguro que se pone 16. ¿No? Y para este caso igual, 00000, y este 251 en hexadecimal estoy casi seguro que es el FP. Y lo mismo acá, ¿no? Entonces, así es como se hace el mapeo. Y entonces tú preparas tu tarjeta de red, bueno, tu sistema operativo prepara la tarjeta de red para que ya no nada más escuche las tramas que van dirigidas hacia su dirección MAC, sino para que también capture las tramas dirigidas hacia esa nueva dirección MAC multicast. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ya son 5:58, si quieren ahí le dejamos hoy. La clase que viene terminamos de ver esto del multicast y empezamos a ver sockets en C. ¿Va? Sí, profe, está bien. Vale, profe. ¿Dudas? Profesor. No, profe. Hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces tengan muy bonito fin de semana, cuídense mucho y los ando viendo por acá la siguiente semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Igualmente nos vemos. Cuídese, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.